Martin Heidegger, el ser y el tiempo. El existencialismo, que tanto estruendo ha causado en los últimos años, dista mucho de ser una simple moda intelectual. En Parménides empezó la filosofía a ser realmente lo que Aristóteles definiría como filosofía primera, existencia del ente en cuanto ente. Pero tan pronto como la mente humana trata de aprehender el ser mismo, este se le descompone en ser algo y en ser algo en esencia y existencia. Así la historia entera de la filosofía puede interpretarse como una bimilenaria gigantomaquia entre filosofemas del primado de la esencia sobre la existencia y filosofemas del primado de la existencia sobre la esencia, entre esencialismo y existencialismo. El primero llegó en Hegel a un punto tan difícil de superar dentro de su propia línea como provocativo de un nuevo existencialismo. Este es en efecto el que, iniciado por Kierkegaard en los días inmediatamente posteriores a los de Hegel, reanudó en los nuestros Heidegger con el ser y el tiempo. De esta obra se puede decir ya que es la más influyente de la filosofía contemporánea, y predecir que quedará incorporada a la historia de la filosofía como la original de uno de sus periodos, en sí dotada de un sentido en relación al pasado y de punto de partida de la evolución posterior. Su traducción, emprendida por José Gaos con dedicación ejemplar y profundo conocimiento de tan complejos temas, constituyó sin duda hace años un acontecimiento determinante en la información filosófica en lengua española. Sigue en la actualidad siendo válida y oportuna. Introducción. Explicación de la pregunta que interroga por el sentido del ser. Capítulo 1. Necesidad, estructura y preeminencia de la pregunta que interroga por el ser. Necesidad de reiterar expresamente la pregunta que interroga por el ser. La mencionada pregunta está hoy caída en olvido, bien que en nuestro tiempo se anote como un progreso volver a afirmar la metafísica. Con todo, no es la tocada pregunta una pregunta cualquiera. Tuvo en vilo el meditar de Platón y de Aristóteles, cierto que para enmudecer desde entonces como pregunta expresa de una investigación efectiva. Lo que ganaron ambos se conservó a través de variadas modificaciones y retoques hasta la misma lógica de Hegel, y lo que en otro tiempo se arrancó a los fenómenos en el supremo esfuerzo del pensamiento, aunque fragmentariamente y en primera arremetida, está hace mucho trivializado. No solo esto, sobre el terreno de los comienzos griegos de la exégesis del ser, se desarrolló un dogma que no solo declara superflua la pregunta que interroga por el sentido del ser, sino que encima sanciona la omisión de la pregunta. Se dice: ser es el más universal y vacío de los conceptos. En cuanto tal, resiste a todo intento de definición. Este de los conceptos, el más universal y por ende indefinible, tampoco ha menester de definición. Todos lo usamos constantemente y comprendemos también lo que en cada caso queremos decir con él. De esta suerte, lo que como algo oculto sumió y mantuvo en la inquietud el filosofar de la antigüedad, se convirtió en una cosa comprensible de suyo y tan clara como el sol, hasta el punto de que a quien sigue haciendo aún la pregunta se le tacha de error metódico. Al comienzo de esta investigación, no pueden discutirse por extenso los prejuicios que cobijan y alimentan constantemente, de nuevo, el no sentir que haya menester de preguntar por el ser. Estos prejuicios tienen su raíz en la misma ontología antigua. Esta solo es susceptible, a su vez, de una exégesis suficiente por lo que respecta al terreno en que brotaron los conceptos ontológicos fundamentales y por lo que se refiere a la exactitud del sentido y del número de las categorías, tomando como hilo conductor la pregunta que interroga por el ser previamente aclarada y respondida. Vamos, por ende, a llevar la discusión de los prejuicios solo hasta donde resulte evidente la necesidad de reiterar la pregunta que interroga por el sentido del ser. Son tres. 1. El ser es el más universal de los conceptos. Cierta comprensión del ser es en cada caso ya incluida en toda aprehensión de un ente, pero la universalidad del ser no es la del género. El ser no acota la más alta región de los entes en cuanto a articulados, estos con arreglo a los conceptos de género y especie. La universalidad del ser es superior a toda universalidad genérica. El ser es, según el término de la ontología medieval, un transcendens. La unidad de este universal trascendental, frente a la pluralidad de los conceptos genéricos supremos con un contenido material, la identificó ya Aristóteles como la unidad de la analogía. Con este descubrimiento, y a pesar de toda su dependencia respecto de la manera de hacer Platón la pregunta ontológica, puso Aristóteles el problema del ser sobre una base fundamentalmente nueva. Pero iluminar la oscuridad de estas relaciones categoriales no lo logró tampoco él. La ontología medieval discutió copiosamente el problema, ante todo en las escuelas tomista y escotista, sin llegar a fundamental claridad. Y cuando finalmente Hegel define el ser como lo inmediato indeterminado y da esta definición por base a todo el restante despliegue de las categorías de su lógica, se mantiene en la misma dirección visual que la ontología antigua.
solo que deja de mano el problema, planteado ya por Aristóteles, de la unidad del ser frente a la pluralidad de las categorías con un contenido material. Cuando así pues se dice el ser es el más universal de los conceptos, esto no puede querer decir que es el más claro y no menesteroso de mayor discusión. El concepto del ser es más bien el más oscuro. El concepto de ser es indefinible, es lo que se concluyó de su suprema universalidad. Y con razón. El ser no puede en efecto concebirse como un ente. El ser no puede ser objeto de determinación predicando de él un ente. El ser no es susceptible de una definición que lo derive de conceptos más altos o lo explique por más bajos. Pero se sigue de aquí que el ser ya no pueda deparar ningún problema, en absoluto. Lo único que puede inferirse es esto: el ser no es lo que se dice un ente. Por ende, la forma de determinar los entes, justificada dentro de ciertos límites, la definición de la lógica tradicional, que tiene ya misma sus fundamentos en la ontología antigua, no es aplicable al ser. La indefinibilidad del ser no dispensa de reiterar la pregunta que interroga por su sentido, sino que intima justamente a ello. El ser es el más comprensible de los conceptos. En todo conocer, enunciar, en todo conducirse relativamente un ente, en todo conducirse relativamente a sí mismo, se hace uso del término ser, y el término es comprensible sin más. Todo el mundo comprende esto: el cielo es azul, yo soy una persona de buen humor, etc. Pero esta comprensibilidad de término medio no hace más que mostrar la incomprensibilidad. Hace patente que en todo conducirse y ser relativamente a un ente, en cuanto ente hay un priori, un enigma. El hecho de que vivamos en cada caso ya en cierta comprensión del ser, y que al par el sentido del ser sea embozado en la oscuridad, prueba la fundamental necesidad de reiterar la pregunta que interroga por el sentido del término. El apelar a lo comprensible de suyo dentro del círculo de los conceptos filosóficos fundamentales, y más aún por lo que respecta al concepto de ser, es un proceder dudoso. Si por otra parte lo comprensible de suyo, y sólo ello los secretos juicios de la razón común, Kant, deben llegar a ser y seguir siendo el tema expreso de la analítica, el negocio de los filósofos. Pero la consideración de los prejuicios ha puesto al par en claro que no solo falta la respuesta a la pregunta que interroga por el ser, sino que hasta la pregunta misma es oscura y carece de dirección. Reiterar la pregunta que interroga por el ser quiere decir, por ende, esto: desarrollar de una buena vez y de una manera suficiente la pregunta misma.